Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de En Debate, Historia y Poder, un ejercicio académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Mi nombre es Daniel y hoy me acompañan Sofía, Karen y Juan Esteban. Juntos vamos a analizar un fenómeno que parece sencillo, pero tiene una enorme profundidad política, el papel de los debates presidenciales en Colombia. Y lo hacemos en un momento especialmente relevante. Nos encontramos a pocas semanas de la primera vuelta de una de las elecciones que podrían marcar la continuación de la izquierda en el poder o el retorno de la derecha a la Casa de Nariño. En ese contexto, candidatos clave como Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se han negado a participar en debates cara a cara. ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra democracia? Para entenderlo, hay que ir a la historia. El objetivo de un debate presidencial es confrontar públicamente las propuestas y capacidades de los candidatos, para que los votantes puedan comparar, evaluar y decidir su voto con mayor información. Sin embargo, en años recientes algunos candidatos han percibido un mayor beneficio en aplicar la estrategia de la silla vacía, es decir, rehusarse a asistir. Y eso nos lleva a las preguntas centrales de este episodio. ¿Acaso los debates han perdido su capacidad de influir en los resultados electorales? ¿O es precisamente su potencial impacto lo que los convierte en un riesgo para los candidatos? A lo largo de este podcast vamos a recorrer cada ciclo electoral, desde 1986 hasta hoy, para responder esas preguntas con evidencia. El primer gran debate enfrentó a Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador con Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, pero el candidato que terminaría ganando sería Virgilio Barco, el cual no participó. Barco evitó las confrontaciones directas y optó por apoyarse en su condición de candidato de oficialismo para mantener su ventaja en la encuesta. Primera lección histórica: la silla vacía puede funcionar cuando el candidato ya tiene una ventaja consolidada. Las elecciones de 1990 estuvieron marcadas por algo aún más grave: el asesinato de 3 candidatos, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa y el favorito del electorado, Luis Carlos Galán. Fueron asesinados. Como resultado, las campañas se desarrollaron bajo estrictas condiciones de seguridad y no se llegó a realizar un debate que confrontara directamente a todos los candidatos. La violencia en ese caso anuló el espacio democrático. Para 1994, los medios invitaron a los dos candidatos mejor posicionados en las encuestas: Ernesto Samper, representando el Partido Liberal, y Andrés Pastrana, candidato conservador. A diferencia del contexto político actual, el debate de 1994 tuvo un carácter altamente pragmático. Los candidatos discutieron la apertura económica, la inflación, el desempleo, así como también la paz y la seguridad frente a las guerrillas. Hubo pocas alusiones exógenas emocionales y un mayor énfasis en las trayectorias y capacidades del gobierno. También hubo un momento icónico. Antonio Navarro Wolf, candidato no invitado, irrumpió en el estudio y provocó una interrupción en la transmisión. El debate fue visto por cerca de 21 millones de colombianos. Al día siguiente, una encuesta del Tiempo indicó que Samper había ganado con un 54% y que un 45% de los espectadores afirmó haber cambiado su intención de voto. Samper se impuso por demostrar mayor dominio de los temas económicos y una mejor capacidad para comunicar sus propuestas de inversión social. El duelo electoral de 1998 entre Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe es uno de los episodios más icónicos de la democracia colombiana. Los debates moderados por figuras como Darío Arizmendi y Ana Mercedes Gómez se caracterizaron por un rigor técnico hoy casi inexistente, bloqueos temáticos estrictos, tiempos cronometrados y ausencia total de la confrontación agresiva. Fue un modelo de civilidad donde el argumento pragmático primó sobre el ataque personal. Y había mucho que discutir. En cuanto a la paz, Pastrana dio un golpe de opinión al revelar su acercamiento directo con las FARC, simbolizado en la famosa foto con tiro fijo. Su propuesta fue crear una zona de distensión en 5 municipios: Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. Serpa, en cambio, planteó una salida institucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente, enfocándose en combatir el paramilitarismo y el narcotráfico. La primera vuelta del 31 de mayo fue prácticamente un empate. Serpa obtuvo el 34.59% y Pastrana el 34.34%. Los debates consolidaron percepciones, pero la elección no se definió en los estudios de televisión. El factor decisivo fue lo que se ha llamado la reversión del resultado. Pastrana logró apropiarse de la bandera de la paz mediante su acercamiento directo con la guerrilla, y eso le permitió atraer a votantes de Noemí Sanín, que resultaron clave.
Con una participación del 58%, Pastrana ganó con 50.39% de los votos. Más que definir la elección, los debates reflejaron una transición. La imagen y los gestos fuera del escenario empezaron a ser tan decisivos como las palabras frente a las cámaras. Para las elecciones de 2002 hay una cifra que rompió el paradigma político. En mayo, Álvaro Uribe Vélez obtuvo el 54.51% de los votos, más de 5.8 millones, convirtiéndose en el primer presidente en ganar en primera vuelta desde la Constitución de 1991. Derrotó contundentemente a Horacio Serpa, quien alcanzó el 31.8%. Lo llamativo es que Uribe comenzó como candidato marginal. Al inicio, el favorito era Serpa, seguido por Noemí Sanín, mientras Uribe rondaba el 20%, pero capitalizó el agotamiento social tras el fracaso de los diálogos del Caguán, que habían dejado al país con la sensación de que la guerrilla se había burlado del Estado. Su discurso de mano firme, corazón grande conectó con una ciudadanía golpeada por la violencia y el secuestro. El punto de quiebre fue preciso. El 20 de febrero de 2002, el gobierno rompió el proceso de paz. Ese hecho validó el discurso de Uribe y en solo una semana la encuesta mostró un vuelco. Ya superaba a Serpa por 9 puntos. En todos los debates televisados de Caracol y RCN, el eje central fue la seguridad. Mientras Serpa defendía mantener abierta la negociación, Uribe criticaba la zona de distensión como una claudicación del Estado. Pero los debates no transformaron la opinión, la legitimaron. Además, hay un dato que matiza el triunfo. La abstención fue del 53,72%, una de las más altas, y Uribe llegó con menos votos absolutos que Pastrana en 1998. En conclusión, la elección ya estaba decidida desde antes de que arrancaran los debates. Estos solo confirmaron un fenómeno político que ya era imparable. Las elecciones de 2006 representan un caso atípico. Prácticamente no hubo debates con el candidato determinante. Álvaro Uribe buscaba la reelección, posibilitada por una reforma constitucional, y llegó a las elecciones con una ventaja aplastante. Su popularidad construida sobre los resultados de la seguridad democrática era casi inexpugnable. El resultado fue predecible. Uribe ganó en primera vuelta con más del 60% de los votos. La conclusión clara acá es que cuando un candidato llega con una popularidad sólida y bien construida, los debates pueden volverse completamente irrelevantes. La silla vacía volvió a funcionar, y esta vez de forma aún más rotunda que en 1986. En 2010 ocurrió algo que no habíamos visto antes. Los debates no ayudaron al candidato que venía creciendo, sino que evidenciaron sus debilidades en tiempo real. Juan Manuel Santos llegó con el respaldo del uribismo como exministro de Defensa, pero el escenario se complicó con la ola verde ante Anas Mockus. En marzo, Santos lideraba con 34-36%, mientras Mockus tenía cerca del 10%. Para finales de abril, el escenario se había invertido completamente. Mockus alcanzó entre 32 y 38%, con proyecciones de hasta 50% frente a 37% de Santos. El discurso de Mockus era poderoso: ética, legalidad, participación ciudadana y el principio de que la vida es sagrada. Movilizó especialmente a votantes jóvenes y a sectores urbanos cansados de la política tradicional. En debates como el del 27 de abril con El Tiempo, City TV y W Radio, Santos adoptó un tono moderado. Habló de la unidad nacional, de la tercera vía y de la transparencia con la urna de cristal. En cambio, Mockus insistió en la ética y la meritocracia. Pero en la segunda vuelta, el tono se volvió más directo, y ahí empezaron a notarse las debilidades de Mockus. Sus respuestas fueron imprecisas en temas de seguridad y funcionamiento del Estado. Tuvo dificultades para traducir sus principios en políticas concretas, en donde sus intervenciones sonaron más normativas que ejecutivas. Decía que era correcto, pero no explicaba cómo lo haría. Entonces, eso le permitió a Santos mostrarlo como un candidato idealista, pero poco práctico para poder gobernar. Después de derrotar a Mockus, en 2014, Juan Manuel Santos buscó la reelección en medio de fuertes críticas por abandonar las políticas de Uribe e iniciar conversaciones de paz con las FARC. Ese giro llevó a que Uribe fundara el Centro Democrático, que postuló a Óscar Iván Zuluaga. El Partido Conservador fue con Marta Lucía Ramírez, el Polo Democrático con Clara López y la Alianza Verde con Enrique Peñalosa. Santos se presentó como el único garante del proceso de paz. Zuluaga condicionó las negociaciones a un cese verificable de toda actividad criminal y denunció una supuesta politización de la justicia. La primera vuelta dejó a Zuluaga como ganador con el 29.98% frente al 25.72% de Santos, lo que obligó a una segunda vuelta mucho más polarizada. De hecho, en la segunda vuelta, el debate transmitido por El Tiempo, W Radio y City TV fue más agresivo.
Santos defendió el proceso de paz y acusó a Zuluaga de negar el conflicto, mientras que Zuluaga respondió que las FARC debían someterse a la justicia sin concesiones y advirtió sobre el riesgo de impunidad. E incluso hubo ataques personales directos. Zuluaga llamó a Santos mentiroso y Santos lo calificó de agresivo e incapaz de reconocer diferencias. Y hubo una encuesta de semana que mostraba un empate técnico antes de la votación. Santos ganó con el 50.99, el dato más revelador. De sus casi 8 millones de votos, cerca de 5 millones provinieron de sectores que no lo habían apoyado en la primera vuelta. Las elecciones de 2018 comenzaron con un claro favorito, Germán Vargas Lleras. Lideraba con cerca del 21.5% de intención de voto y tenía un reconocimiento nacional del 90.5%. En contraste, Iván Duque apenas marcaba un 6.9% y era una figura poco conocida a nivel nacional. El punto de quiebre fueron las consultas del 11 de marzo. Duque, respaldado por Álvaro Uribe, obtuvo más de 4 millones de votos, es decir, el 67.74% en la consulta de la derecha. Ese resultado cambió completamente la campaña. Pasó de ser un candidato marginal a convertirse en el principal competidor y en un seguro clasificado a segunda vuelta. En los 37 debates realizados durante la primera vuelta, Duque usó esos espacios estratégicamente. Se presentó como continuidad del uribismo, con énfasis en seguridad, estabilidad económica y crítica del acuerdo de paz. Los debates le sirvieron para ganar visibilidad, reducir su desconocimiento y proyectar una imagen de candidato viable. Los debates lo construyeron. Pero a Vargas Lleras le pasó todo lo contrario. Los debates solo perpetuaron una caída en popularidad masiva, mientras que Gustavo Petro se consolidó como la gran fuerza de la izquierda y Sergio Fajardo rozó la segunda vuelta electoral. Para la segunda vuelta no hubo un debate entre Iván Duque y Gustavo Petro, ya que los candidatos no lograron acordar una agenda. Igualmente, Duque ganó con 53.98% de los votos. Las elecciones de 2022 arrancaron con Gustavo Petro como favorito, con cerca del 32.7%, en un contexto marcado por el desgaste del gobierno de Iván Duque y las protestas de 2021. En ese escenario también emergía Rodolfo Hernández, quien desde temprano optó por una estrategia distinta, basada en redes sociales y rechazo a los debates. Las consultas del 13 de marzo reconfiguraron el panorama. Petro logró más de 4.4 millones de votos, Federico Gutiérrez más de 2.1 millones y Sergio Fajardo incluso menos votos que los que obtuvo el segundo lugar de la consulta de la izquierda, Francia Márquez. En primera vuelta hubo debates a los que fueron invitados todos los candidatos, pero aún así Hernández decidió no asistir a ninguno. Logró pasar a segunda vuelta con 28.17% frente al 40.34% de Petro. Sin embargo, en segunda vuelta tampoco hubo un debate, evitó el cara a cara y no logró ampliar su apoyo más allá del discurso anticorrupción. El resultado fue cerrado pero decisivo. Petro ganó con 50.44% frente al 47.31% de Hernández. De cara al 2026, a pocas semanas de la primera vuelta, los principales candidatos aún no han debatido. Incluso Iván Cepeda, quien es el que está liderando estas encuestas, está evitando todos estos espacios, optando por intervenciones controladas para mantener ventaja, reducir errores y evitar el riesgo de controversias asociadas al gobierno de Gustavo Petro. Esto ha aumentado la presión política e institucional para que se realicen debates. Actualmente hay una acción de tutela que busca obligar a los candidatos a participar y en el Congreso avanza un proyecto de ley que propone hacer obligatorio al menos un debate por cada vuelta electoral. En este contexto, el 19 de abril, CPA afirmó que asistiría, pero con condiciones claras, que se prioricen las propuestas, haya reglas definidas, se garantice la equidad y que él tenga control sobre las reglas de juego. La discusión ya no es si habrá debates, sino cómo se harán. Si miramos en perspectiva, los debates han tenido efectos distintos según el contexto. En 1998, 2002 y 2006 no definieron las elecciones porque pesaron más factores como la seguridad o la popularidad previa. En 2010 un debate sí cambió el rumbo de la campaña y en 2018 y 2022 la ausencia del cara a cara tuvo costos claros, limitando la capacidad de algunos candidatos para crecer o convencer indecisos. En síntesis, los debates no siempre deciden, pero se pueden consolidar liderazgos, exponer debilidades o cuando no existen, dejar a los votantes con menos herramientas para comparar. Cuando hay debates, la democracia se fortalece porque obliga a contrastar ideas en público, bajo presión y con reglas comunes. Permite a los ciudadanos comparar propuestas, evaluar liderazgos y exigir rendición de cuentas en tiempo real. Cuando no los hay, la discusión se desplaza hacia espacios más controlados, con menos contraste y menor transparencia. Por eso, en 2026, no solo está en juego quién gana, sino también la calidad de la deliberación democrática, que puede darse en una contienda abierta, informada y equitativa, una conversación fragmentada y estratégicamente controlada. En el fondo, se trata de cómo se forma la opinión pública y de qué tan capaces son los ciudadanos de exigir con criterio a quienes aspiran a gobernar.
Gracias por acompañarnos, nos escuchamos pronto en otra ocasión.